dinero que se está ya utilizando porque se fue desembolsando a lo largo de este tiempo hasta que se instaló el debate, se instalaron las manifestaciones y apareció este proyecto de derogación. Hoy se obtuvo media sanción. Recordemos que el proyecto que busca esta derogación del convenio ya había sido presentado en la Cámara de Diputados y aprobado en la legislatura anterior, la que terminó en junio pasado. El mismo proyecto fue aprobado, como decíamos, por la Cámara Baja, pasó al Senado. En el Senado, en el periodo anterior, se rechazó. Por eso es que volvió a la Cámara Baja y se reflotó nuevamente ahora con estas nuevas mayorías. Se logra la aprobación. Sin embargo, esto tiene que volver a instancias de la Cámara de Senadores para que finalmente se termine por sancionar la derogación o directamente ya que pase al archivo. Hay voces a favor que estuvieron mencionando que lo que ellos buscan es que este convenio se derogue, teniendo en cuenta que dicen hay condicionamientos por parte de la Unión Europea. Le consultábamos a algunos diputados cuáles son los artículos que leyeron, con qué artículos no están de acuerdo. Algunos se mostraron bastante dubitativos, otros dijeron que no se incluyeron a las familias en el debate, a las familias paraguayas, entre otras cuestiones más. Hablan de la tan temida ideología de género también, pero escuchamos un poquito lo que decía Yamil Esgaib y la diputada Virina Villanueva. Hay una donación que se quiere hacer condicionada y nuestro país es soberano. Nosotros no necesitamos limosna condicionada. Nosotros tenemos la capacidad y la soberanía para solventar los gastos de nuestros hijos y no podemos arriesgar y condicionar el futuro en cualquier duda que haya. Yo no voy a aceptar ninguna donación que me condicionen en la educación de mi hijo. ¿Qué artículo se condiciona? En el artículo 10, creo que el 2.1 creo que es, condicionan el uso de 17 millones de euros para que se trabaje sobre el género y sobre la igualdad entre hombre y mujer. Y no tiene nada que ver porque es una palabra que se usa para distorsionar. El género es masculino y femenino. ¿O hay otro género? O yo me tengo que crear un caballo y subirte encima mío y vamos y te va a enojar si no soy caballo. Estupideces que hacen. Yo estoy muy de acuerdo que la Unión Europea apoye y mande esa ayuda al gobierno y a la educación. Pero no estoy de acuerdo que un país soberano como el nuestro, Paraguay, dependa de eso, la educación de los niños. Pero Paraguay tiene el recurso suficiente, tiene las mejores, tenemos Itaipú, tenemos la Binacional, tenemos la INC, donde puede producir y puede duplicar a la educación. Bueno, Virina Villanueva, que hace unas semanas nada más se declaraba víctima del propio sistema educativo al ser tan criticada, cuestionada por la forma que tenía de expresarse, fue la que decía esto finalmente, que en realidad lo que ellos buscan es que no se tengan condicionamientos, que están a favor de la reforma educativa, pero que se incluya a las familias. Hubo innumerables discursos que hablaban de la familia, de ser providas. Lo cierto y lo concreto es que del otro lado de la discusión y del debate, el Ministerio de Educación y el propio ministro actual, Nicolás Zárate, es claro al decir que de los 38 millones de euros que forma parte de la donación de este convenio con la Unión Europea, uno, no hay condicionamiento alguno de parte de ese organismo y dos, parte de ese dinero, cerca de 110.000 millones de guaraníes, ya se comprometió para cuestiones que tienen que ver, de hecho, con programas educativos, entre ellos la propia compra de insumos, alimentos para el almuerzo y la merienda escolar. Por eso es que el Ministerio de Educación en todo momento ha expresado su preocupación. De hecho que en el extenso debate que se generó, decían algunos opositores, a quienes vamos a escuchar, cuáles van a ser los principales problemas que va a tener el Ministerio de Educación si esta derogación se termina también por aprobar ahora ya en el Senado. El Ministerio de Educación va a tener que afrontar un déficit de financiamiento en los programas previstos. Desinforman y mienten a sabiendas de que el convenio con la Unión Europea se trata de una donación sin
condicionamientos para el Ministerio de Educación. De no ejecutarse la segunda transferencia, en promedio, 75.000 estudiantes se van a quedar sin kits escolares. 47.000 estudiantes sin voucher para materiales y van a faltar 4 meses de almuerzo escolar para 45.000 estudiantes. Mientras los compatriotas están en la plaza pidiendo la derogación del convenio, hay docentes, hay directores y asesores pedagógicos cerrando buenas iniciativas de educación. Y seguro que en breve van a salir a inventar cosas sobre las ONG y bla, bla, bla y otros inventos. Excusas que usan, porque no son capaces de decirle a la gente que les votó que usan este tema para tener rédito político. Es que no entienden lo que están haciendo. Peñen botadú, y le engañan a la gente que les votó y que confían con ustedes. Porque al cartismo y a sus aliados no les importa la niñez, no les importa la educación, no les importa la vida ni la familia. Hipócritas y oportunistas políticos. Dejen de mentir. Tiene que ver lo que estamos diciendo con el convenio que firmamos con la Unión Europea. Le quiero decir a los compatriotas que están acá frente al Congreso y a todos los paraguayos y paraguayas de este país, ideología de género no. Este es un país conservador y estoy seguro que este es un Congreso conservador también. En un hipotético caso que lleguemos a votar, ideología de género sí o no, de 80 diputados y diputadas, no sé, con suerte quizás 5 van a votar sí a la ideología de género. El resto vamos a votar que no. El pueblo paraguayo puede estar tranquilo, pero le están asustando con un fantasma que no existe. Y los argumentos son, en Inglaterra la educación es así, y a los niños les dicen esto, y está bien, cada país es independiente, no tiene nada que ver qué hacen otros países con nuestra malla curricular o con nuestra realidad. Yo les digo y les pido, compañeros, por favor, que si estoy equivocado, me digan del convenio con la Unión Europea, que me digan, Rubén, este es el artículo que me incomoda. Y si me muestran y me convencen, voy a votar por la derogación, sin problema, pero leí una y otra vez. Y colegas, inclusive me ha dicho, no, Rubén, lo que pasa es que hay 10 páginas escondidas que no están en el convenio. Por favor, teorías conspirativas, no. Argumentos, colegas, hechos, colegas. Y si me muestran, acompaño la derogación. Pero si no, no puedo. No puedo seguir esta farsa que yo mismo vi cuando estaba todavía fuera de la cancha en campaña. Hoy me toca estar acá y al pueblo paraguayo siempre le voy a decir la verdad. Ideología de género, no. Eso está clarísimo. Tengo 2 hijos que cada día estoy más enamorado de ellos y yo no quiero que nadie le hable de ideología de género a mis hijos. Yo le voy a decir a mis hijos qué es lo que no hay o qué es lo que hay en el mundo. Y yo les voy a enseñar a tratarles a todo el mundo con respeto, pero yo, no su profesor, ni su tío, ni su tía, ni nadie, yo. Y su mamá, por supuesto. Eso está clarísimo. Entonces le digo al pueblo paraguayo, quédense tranquilos. Esa no es la realidad de nuestro país, somos un país conservador. Ideología de género no, convenio con la Unión Europea sí. Son cosas separadas, queridos compatriotas. Muchas gracias. Incluso en un momento, Rubén Rubín, quien se mostraba enfático, me leí el convenio de inicio a fin y no encontré en ningún punto que se hablara de ideología de género, que es lo que vienen sosteniendo ya bastante tiempo algunos grupos que están en contra de la derogación. Otros dicen, no, está implícito, así como explicaba el diputado. Lo cierto y lo concreto es que va a haber un faltante de dinero que ya fue comprometido para una serie de programas educativos, compras de kits, incluso parte de ese dinero se estaba utilizando para reparación de escuelas. Ahora, al ser consultados los que votaron a favor de esta derogación, ¿de dónde iban a sacar el dinero que va a terminar faltando en caso de que esto se sancione así? Decían que ellos confían en la gestión del presidente Santiago Peña, que él va a encontrar los recursos de dónde sacar, de dónde reprogramar. 70 diputados votaron a favor de esta derogación, decíamos. El vicepresidente electo, Pedro Aliana, que estuvo también de paso por la Cámara de Diputados y después ya estuvo conversando con el presidente del Congreso, Silvio Velar, decía que ellos están hablando que el canciller que va a asumir próximamente, Rubén Ramírez Lezcano, está en conversación con representantes de la Unión Europea para poder incluir una adenda que les permita a ellos poder seguir teniendo la donación de la Unión Europea o sacar de algún lugar el dinero
para que esos programas que se verán afectados no terminen finalmente quedándose sin recursos económicos. Ahora, ¿cuál es la postura del Ministerio de Educación? Vamos a ya escuchar lo que tiene para decir el director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación. Está en contacto con nosotros Elmar de Heller. ¿Me corrige usted, por favor, su apellido, director? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernanda, a la audiencia también. Sí, así mismo. Director, lo que hace referencia con esto, ¿cuál es la postura que ya asumen desde el MEC después de la decisión que tomaron esta tarde los diputados? Bueno, para recapitular un poquito, ¿verdad? La cuestión esta de los desembolsos ya estaba suspendida. Los desembolsos se encontraban suspendidos en el año pasado. Sí. Desde el momento que ingresa el proyecto ya de derogación, automáticamente recibimos nosotros una comunicación de la Comunidad Europea diciendo que una vez que se resuelva la situación interna, ¿verdad?, legal de la donación, se iban a continuar los desembolsos. Nosotros teníamos una previsión ya de gastos en el ejercicio 2022, específicamente o mayormente para el tema de lo que tiene que ver con la alimentación escolar, ¿verdad? Teníamos una previsión para el presupuesto 2022 de 45.000 millones que eran de contratos ya que se venían ejecutando, ¿verdad? ¿Con ese dinero? Con ese dinero tenía que procederse al pago, efectivamente. Entonces lo que sucede es como no se tuvieron los desembolsos el año pasado, este año inicia el ejercicio fiscal y nosotros nos encontramos con un déficit, una deuda que teníamos que honrar del ejercicio anterior de 41.000 millones de guaraníes. Sí. O sea, el presupuesto del 2023 ya se utiliza para el pago de compromisos asumidos y ejecutados ya en el ejercicio anterior. Entonces ahí ya viene un desfasaje presupuestario, ¿verdad? Nosotros en el mes de marzo de este año solicitamos al Ministerio de Hacienda una ampliación del presupuesto general de gastos de 77.000 millones de guaraníes para poder tener la cobertura del almuerzo escolar hasta la finalización del año lectivo. No tuvimos eco favorable por parte del Ministerio de Hacienda, se rechazó el pedido que hicimos antes de darle trámite parlamentario. Entonces ahí viene el desfasaje importante que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Ahora con el tema de la derogación, sí, efectivamente 101.000 millones de guaraníes de una donación, ¿verdad?, que era para la República del Paraguay, se ven afectados directamente. Ahora tendríamos que ver cuál va a ser el camino a seguir, ¿verdad?, para la obtención de esos recursos. Director, ¿cuántos desembolsos llegó a realizar la Unión Europea? Hizo un desembolso en el año 2021, de los cuales sí se ejecutaron para el pago de alimentación escolar, kit de útiles escolares, cuadernillos de aprendizaje, parte para infraestructura también, y otro que no recuerdo ahora. Y desde el año pasado ellos dijeron, hasta que ustedes no solucionen este conflicto interno que tienen acerca del convenio, no desembolsamos más. Así mismo, así mismo. Hoy, justo antes de que me llamen de la producción, estaba leyendo un comunicado que quitó ya la Comunidad Europea con relación a eso, pero el contenido no pude leer. Sí. Vamos a compartir enseguidita con usted, director, también lo que dice este comunicado, pero aparte de esto, usted decía, hay desembolsos o hay pedidos que se hicieron a Hacienda que no se dieron. ¿Cómo puede afectar, en caso de que el Senado próximamente también se ratifique en la decisión que hoy tomaron los diputados y se llegue a la derogación de ese convenio? ¿Cómo les va a afectar próximamente a estos programas del Ministerio? Y nosotros teníamos la previsión para la entrega de alimentación escolar hasta estos días, hasta el 7 de agosto creo. 7, 8 de agosto, sí, exactamente. Y el viernes pasado el Ministerio de Hacienda nos otorgó una transferencia de 20.000 millones de guaraníes, lo que hace una prórroga a la entrega de la alimentación escolar hasta el 11 de septiembre. O sea, hasta hoy está garantizada la entrega hasta el 11 de septiembre. ¿Y después de esa fecha? A partir de esa fecha no contamos más con disponibilidad presupuestaria para proseguir con la ejecución del contrato. ¿Para cuántas escuelas o cuántos platos de comida más o menos? No sé cómo hacen la estimación, director. Y estimativamente la alimentación llega a 50.000 niños y adolescentes. Es decir, que desde el 11 de septiembre, si no se llega a encontrar de dónde sacar los recursos, no se va a poder alimentar a 50.000 niños. Exactamente, así misma es la situación a hoy. A hoy esa es la situación.
¿Y ustedes tenían la proyección de que este tema de la derogación ya se pueda solucionar como para que se retomen los desembolsos de la Unión Europea? Y teníamos esa esperanza, ¿verdad? Pero también respetamos el criterio que tienen los representantes, ¿verdad? Entonces, de ahí en más, ver la posibilidad, así también una ampliación presupuestaria va a tener que pasar por el Congreso Nacional, ¿verdad? O sea, un trámite parlamentario, ¿verdad? Y la inclusión y la inserción de eso dentro del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Cuánto decía que, haciendo el cálculo, desde el 11 de septiembre hasta terminar el año, cuánto es el monto que van a necesitar para continuar con la alimentación escolar? Y estimamos en cerca de 40.000 millones de guaraníes. ¿Y hay otros programas que se ven afectados desde que pararon las transferencias? Y sí, el tema de infraestructura que tenemos 18.000 millones de guaraníes con los dos desembolsos que estaban pendientes, ¿verdad? Después el tema de kits escolares, cuadernillos de aprendizaje y algunas compras de insumos informáticos. Hoy hablaban, director, desde los que serán finalmente autoridades desde el próximo 15 de agosto, de la posibilidad de algún tipo de adenda al convenio o estar en conversación con la Unión Europea. En su experiencia, ¿eso se puede llegar a dar? ¿Volver a incluir algún punto dentro del convenio y volver a firmar ese documento? Sí, yo no veo ningún tipo de inconveniente. En el momento que se quiera una adenda, la ley misma consagra el trámite que debe darse, ¿verdad? Para cualquier modificación que vaya a darse. Pero se debe volver a firmar el convenio. Y claro, la adenda van a tener que firmar las partes. Las partes que firmaron el convenio inicial van a tener que volver a firmar las partes. Queremos compartir, ya que estamos en comunicación con usted y decía no pudo leer en totalidad este comunicado de parte de la Unión Europea. Estamos compartiendo también nosotros este documento que fue emitido esta tarde después de conocerse la postura de los diputados acerca de la votación sobre el proyecto de ley que deroga la vigencia de la ley 6.659/20, por el cual se aprueba el convenio de financiación firmado entre el Paraguay y la Unión Europea. Dice: lamentamos que tras 30 años de cooperación de la Unión Europea en el Paraguay y 10 años de trabajo en conjunto en el área educativa, la Cámara de Diputados haya votado en favor de la derogación de un apoyo incondicional y mutuamente acordado por la mejora de la calidad educativa en el país, que beneficia a una cantidad de niños, niñas y familias paraguayas. Respetamos las decisiones soberanas del Paraguay. La Unión Europea nunca ha impuesto ni aspira a imponer un modelo educativo o una gobernanza de la educación al país. Esa es responsabilidad de las autoridades e instituciones paraguayas. Dice también: la derogación unilateral de un convenio de financiación constituiría un incumplimiento de un compromiso internacional. Asimismo, repercutiría en las relaciones entre la Unión Europea y Paraguay y afectaría a desembolsos acordados y a futuros proyectos de cooperación. Ojo con este párrafo. Estamos abiertos a un diálogo constructivo con el gobierno entrante y todas las instituciones representativas del país para encontrar una solución mutuamente satisfactoria. Es lo que dice el comunicado. Finalmente, director, ustedes no sé cómo toman esta postura de la Unión Europea. No, y mira, yo lo que podría darte mi parecer es con relación, efectivamente, la donación llega a los niños y adolescentes del país. O sea, en este caso para Asunción, ¿verdad? Porque sí, nosotros somos responsables de la provisión de alimentación para Capital. Y desde el momento en que se corta esto, va a tener un efecto más amplio, porque hay mucha participación estudiantil a raíz de la provisión de ese almuerzo que le damos. Hay muchas zonas vulnerables que aumentaron su matriculación, aumentaron el presentismo en las instituciones gracias a esa provisión de alimentos. Hay muchas familias que lo único que les pueden dar a sus hijos es la alimentación que están recibiendo en el colegio, ¿verdad? O en las escuelas, ¿verdad? Entonces sí, pero yo creo que va a ser una prioridad también para el nuevo gobierno ver los mecanismos para poder restablecer el servicio en el caso que se corte. No, sinceramente no creo que se corte, pero yo creo que van a buscar un mecanismo para que pueda continuar esto. Totalmente, esperemos que así sea, por sobre todo ante esta necesidad presupuestaria también que ya nos mencionaba usted. Director, le agradecemos muchísimo por este contacto, muy amable.
A ustedes, muchas gracias, cuando gusten. Hasta luego. Bueno, el director de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación. Fíjense, se cortaron las transferencias, hubo un solo pago hace unos años, después de eso ya no se volvió a hacer. La Unión Europea dice, no, ustedes solucionen ese conflicto que tienen allí respecto a los condicionamientos que supuestamente trae junto con él este convenio. Se cortaron los pagos, no hubo ampliación o por lo menos algún salvataje de parte de Hacienda. Ahora necesitan dinero para continuar distribuyendo estos platos de comida principalmente en capital desde el 11 de septiembre en adelante. Una cuestión, una papa caliente que va a quedar, ya imaginamos, para el próximo gobierno. Bueno, con esta información, 19 horas con 31 minutos, hacemos una pausa, ya venimos.